En el mundo de los perros, existen numerosos mitos que han perdurado aparentando ser verdaderos. Por ejemplo, la creencia de que un año humano equivale a 7 años caninos, o la idea de que los perros son daltónicos, o que cuando un perro te lame es que está besándote. En este video vas a descubrir la verdad detrás de estos mitos. Hola amigos, soy el Dr. Frank y te doy la cordial bienvenida al canal y sin más, vamos al grano. Comencemos con el mito de que los perros comen hierba cuando están enfermos. Aunque pueda preocuparte ver a tu perro mordisqueando el césped, no siempre indica un problema de salud. Puede ser simplemente aburrimiento o ansiedad. Estudios muestran que solo el 22% de los perros que comen hierba terminan vomitando y solo el 8% parecía enfermo antes de hacerlo. Sin embargo, es importante estar atentos a patrones de comportamiento inusual y sobre todo porque hay pasto que puede haber sido fumigado con pesticidas o productos químicos, o aún más peligroso, que tu amigo pueda haber comido alguna planta tóxica. Ante cualquier duda, no olvides consultar de inmediato a tu veterinario de cabecera. Si tu perro tiene esta conducta, es importante desparasitarlo con más frecuencia, pues puede haber ingerido formas parasitarias junto con la hierba. Otro mito común es que un perro cansado es un perro feliz. Contrario a esta creencia, simplemente agotar a tu perro físicamente no garantiza su felicidad ni equilibrio. Que tu amigo peludo esté todo el tiempo exhausto no quiere decir que sea un perro feliz. El ejercicio físico es importante con moderación, sobre todo si es un animal viejo o razas como los bulldog inglés, bulldog francés, carlino u otra raza braquicefálica, donde la recuperación puede resultar ser más lenta. Ten en cuenta que es importante conocer el estado del sistema cardiovascular de tu perro antes de someterlo a ejercicio intenso. Siempre es más importante combinar el ejercicio físico con estímulos mentales, como juegos de búsqueda o juguetes de inteligencia. El tercer mito está muy extendido, y es que un año humano equivale a 7 años de perro. Esta creencia probablemente surgió porque decíamos que los humanos vivimos cerca de 70 años y los perros alrededor de 10, pero la realidad es muy diferente, pues los perritos de razas pequeñas pueden vivir incluso más de 15 años, mientras que algunas razas gigantes no pasan de los 8 años. Déjame en los comentarios si algún perrito que amas mucho te cuida desde el cielo y cuántos años perrunos cumplió aquí en la tierra. Los leeré en el próximo video. Hay otra cuestión a tener en cuenta. Los perros crecen más rápido que nosotros. El primer año de vida de tu compañero peludo es como si nosotros pasáramos 15 años de nuestra vida, y después de ese primer año, cada año perruno es como 5 años para nosotros. Así que ya sabes, la próxima vez que celebres el cumpleaños de tu mascota, recuerda que no todo es como nos lo han contado. Los perritos tienen su propio reloj biológico. El cuarto mito te interesa mucho, y es que cuando tu perro te mueve la cola, significa que está feliz. Esto no está más lejos de la realidad, pues los canes son seres de gran complejidad, y su comunicación a través del lenguaje corporal presenta matices intrigantes. Un movimiento lento y bajo de la cola podría indicar que tu leal compañero no se encuentra totalmente seguro. Por otro lado, si la cola se eleva y se agita rápidamente, podría ser señal de una disposición agresiva. Sin embargo, es interesante destacar que la dirección en la que se desplaza la cola también desempeña un papel crucial. Según revela un estudio, si tu perro mueve la cola hacia la derecha, esto podría sugerir que se siente cómodo y a gusto con la situación. En cambio, si la lleva más hacia la izquierda, es posible que experimente cierta inseguridad. Por lo tanto, al observar el movimiento de la cola de un perro, es esencial evitar sacar conclusiones precipitadas. La clave radica en comprender estos gestos, y hablando de movimientos corporales, les presento el quinto mito. Solo los perros machos levantan las patas para orinar, pero las perritas no se quedan atrás en esta práctica de marcar territorio. Ellas pueden hacerlo durante un periodo de celo para evitar la señal de los machos, o simplemente para dejar su marca en el lugar.
Si observas, las perritas más pequeñas son las que con mayor frecuencia levantan la pata, a diferencia de sus contrapartes más grandes. Ahora, lo fascinante es que un estudio ha demostrado que las hembras levantan más la pata cuando están lejos de casa. Además, las perritas con un carácter más dominante son las que tienden a marcar más frecuentemente, y esta frecuencia puede aumentar en presencia de otras hembras no esterilizadas en la zona. Así que la próxima vez que veas a un perro levantando la pata, no asumas automáticamente que es macho. Y hablando de machos y hembras, aquí va otro mito, que solo los machos montan a las perritas. De hecho, las perritas también pueden exhibir este comportamiento, y no siempre por las razones que podrías pensar inicialmente. Montar no siempre está relacionado con el dominio. A veces es una forma de expresar liderazgo, o puede ser que tu perrito esté tan emocionado que no sepa cómo manejar estos sentimientos. Los cachorros, especialmente durante su aprendizaje del entorno, pueden montar por juego y no siempre es un signo de dominio. Algunos perros pueden montar cuando están estresados o emocionados. Si tu compañero peludo decide montar objetos cuando hay personas nuevas, podría indicar falta de socialización. Sin embargo, si el perro comienza a montar de manera persistente, una visita al veterinario podría ser necesaria, ya que podría ser un síntoma de un problema de salud. En resumen, las razones detrás de este comportamiento pueden variar, y tanto los machos como las hembras pueden exhibirlo. Y hablando de creencias, aquí va otra que no es cierta. Los perros son daltónicos. Los perros tienen una percepción diferente de los colores. Aunque no son daltónicos, su visión no se asemeja a la nuestra. Imagina que te colocas unas gafas que alteran los colores. Una para tu fiel amigo sería donde el rojo se vería oscuro, casi negro, y los colores vivos como el amarillo, naranja y verde parecerían un poco amarillos. Sin embargo, hay una buena noticia: los perros pueden ver el azul a la perfección. Así que al elegir juguetes como pelotas de tenis, opta por las azules, ya que destacarán más y tu perrito lo apreciará mucho. Estarás un paso más cerca de comprender el mundo desde su perspectiva. Y si deseas seguir apoyando a tu perrito, presta atención al mito número 8. Los perros tienen la necesidad de ser el líder de la manada. Mucha gente cree que para ganarse el respeto de un perro, uno debe adoptar el rol de líder alfa, como el jefe de una manada de lobos. Sin embargo, la realidad es muy diferente. Aunque los perros comparten ancestros con los lobos, la percepción de las manadas ha evolucionado. Anteriormente, se pensaba que los lobos peleaban y competían por ser el lobo alfa, pero ahora los expertos en lobos han cambiado su enfoque. Se entiende que las manadas de lobos operan más como una familia unida, donde el líder actúa como un padre cuidadoso en lugar de un dictador autoritario. Entonces, ¿qué significa esto para ti que buscas ser el mejor amigo de tu perro? Simplemente no es necesario demostrar dominio todo el tiempo. Tú decides si permites que tu perro coma primero, entre en la casa antes que tú o se suba al sofá. Hazlo porque te sientes bien, no porque temas que tu perro intente ser el líder de la casa. La relación con tu compañero peludo se basa en la conexión y el afecto mutuo. Mito número 9. Se debe rasurar a tu perrito en verano para que esté más fresco. Sé que a veces piensas que un buen corte de pelo hará que tu peludo amigo se sienta más fresco y cómodo, especialmente durante la temporada de calor. Sin embargo, podría no ser la mejor idea para él. Si decides tomar las tijeras, estarás eliminando la barrera natural que protege a tu perro del sol abrasador y las molestas picaduras de insectos. Y lo que es aún peor, si tu amigo peludo pertenece a razas con doble abrigo, como los pastores o los retrievers, le estarás privando de su propio aire acondicionado natural. Esto implica que podrían experimentar más calor en lugar de menos calor. Antes de embarcarte en la aventura de darle un look veraniego, te recomiendo que consultes con tu veterinario. Ellos conocen lo mejor para tu compañero, evitando así problemas innecesarios. Ahora llegamos al último mito. Cuando tu perro te lame, es su forma de besarte. Si crees que tu perro simplemente te está dando un tierno beso, podría haber algo más detrás de este gesto. Y no es precisamente el amor que imaginabas. Sé que esto puede sorprenderte,
pero si tu cachorro te lame la cara, hay una parte de él que podría estar esperando que saques comida de tu boca para compartir. Sí, como lo oyes, esto es lo que hacen los cachorros de lobos, zorros y coyotes con sus madres después de la caza. Si lo analizamos, es como si te considerara su mamá. Pero espera, hay más. Si has estado sudando, tu perro podría estar interesado en ese sabor salado que dejas. Y si acabas de comer, tal vez quiera probar un poco del sabor que quedó impregnado en tu cara. No todo es tan exacto. También puede ser que simplemente te está aseando o mostrándote cuánto te ama. Ese lametón es su manera especial de decirte que eres importante para él. Con esto hemos desentrañado los 10 mitos más comunes sobre los perros. Ahora les invito a seguir descubriendo lo fascinante que pueden ser nuestros compañeros peludos. Por eso te recomiendo que veas otro video que aparecerá en pantalla donde te explico 7 ventajas de tener un comedero elevado para tu peludo. Toca la imagen para acceder al video y descubrir más consejos. Si te gustó, exprésalo dándole like y suscribiéndote a nuestro canal. Nos vemos en el siguiente video. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fast.